Saludo a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos. Y bueno, empecemos entonces. Un momento que estoy aquí, grabar. Muy bien. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas, chicos. Eh, Empecemos entonces. Vamos a esta clase, pues a suscribirla a este encuentro de hoy, como en varias secciones. La primera de ellas correspondiente a una pequeña presentación de mi parte, de ustedes, y también a conversar un poco del concepto de recepción, también conversar de la guía didáctica o del currículo o de clase a clase, y culminaríamos con el, la concertación de evaluación. Muy bien, entonces, me presento, John Freddy Vergara es mi nombre, yo soy comunicador audiovisual del Poli, también soy magíster en comunicación educativa. Trabajo fuertemente en investigación vinculado con el grupo de investigación enfocada. Y el trabajo investigativo que he venido realizando ha sido en las líneas o en las áreas de comunicación, cultura, sociedad, tecnología, de hecho. También a mi cargo está un semillero de investigación, el cual yo creé y coordino actualmente, se llama Semillero de Investigación en CODI, que es un semillero eh, cuya área de actuación es la comunicación digital y entender las dinámicas comunicativas de la viralización de contenidos digitales, ¿cierto? Estamos trabajando muy fuertemente eso. Un semillero que existe desde el 2018, finales de 2018, trabajamos en el 2019 y este 2020 inicios fue muy satisfactorio porque dentro de esos logros logramos, esos logros obtenidos, pues participamos en un encuentro de investigadores audiovisuales en España. Nos permitió visibilizar mucho el trabajo del semillero y del grupo de investigación, obviamente la facultad. Eh, y este semestre, pues, participaremos en un congreso nacional, fuimos los únicos que pasamos de la facultad. Y bueno, les comento esto también para que se motiven a participar del semillero, ya que es un escenario de aprendizaje constante, continuo, donde ustedes van a fortalecer muchas destrezas investigativas y obviamente es un espacio para también proyectarse profesionalmente. Queda abierta y me pueden escribir también al correo en caso también que requieran eh, hacer parte del servidor de código. Como les dije ahorita, vengo, eh, trabajo con la institución cerca de más o menos 6 años, he estado en otras instituciones también y mi énfasis profesional y académico ha estado más puesto en la investigación, como les digo, en comunicación y sus vertientes, ¿cierto? Con teoría de la recepción es un curso que también he venido dictando desde hace aproximadamente 2 años y medio, 3 creo, y logrando avances significativos en el estudio de la comunicación con énfasis en la recepción, que ahorita hablamos bien qué es ese asunto. Para que empecemos a generar una buena interacción entre nosotros, vayamos rompiendo, para que rompamos el hielo, muchachos, vamos a hacer una pequeña presentación de cada uno, donde digamos pues, nuestros nombres, en qué semestre estamos, qué haces, también respondan frente a lo que han escuchado de esta asignatura y que han escuchado pues de esta asignatura conmigo. ¿Listo? Empecemos entonces con Carolina Ochoa. Hola Carolina. Hola, profe. Bueno, mi nombre es Carolina Ochoa, voy en séptimo semestre, aunque estoy viendo materias de semestres pasados. Y bueno, de esta clase me habían dicho como que era la continuación de,
Sí, como más o menos la continuación de teorías de la comunicación. Y de usted, profe, nada. Pues yo vi conocer teorías de la comunicación, pero, pero no he escuchado como Ok, comentarios de afuera. ok, gracias, Carolina. Juan Esteban, hola. ¿Qué más, profe? Muy bien, gracias. Pues bueno, ¿cómo es que la presentación, profe? Me disculpa. Nombre, apellidos, qué semestre estamos y qué has escuchado de teoría de la recepción y teoría de la recepción, pues conmigo. Bueno, mi nombre es Juan Esteban Andoño Zapata. Soy, ¿qué? En sexto, séptimo semestre. Ni siquiera yo sé. Eh, mm, pero como tal de la materia no he escuchado bien de qué trata. Yo con usted sí he visto, pues, que fue investigación 3. Pues sí sé, pues como es su metodología y toda la vuelta. Pero Ujú. como tal de la materia no sé qué contenidos trae. Muy bien, gracias, Juan. Perdón, Juan. Gracias, Juan. Laura Ramírez. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Laura. Bueno, profe, yo soy Laura Ramírez. Yo ya me gradué de la tecnología. Estoy terminando las últimas materias de la profesional. Soy la coordinadora de diseño y edición de la Arquidiócesis de Medellín. Eh, y bueno, terminar de estas materias que me faltan, pero no he escuchado mucho sobre qué se trata la materia, profe. Muy bien, gracias, Laura. Laura Stephanie. Bueno, yo soy Laura Rivera y no sé bien a qué semestre estoy, tengo casi de todos, materias de todos. Y qué sé de la materia, pues sé que también es una continuación de la teoría de la comunicación, lo que tiene pues que ver con eso. Y ya. Muy bien, gracias, Laura. María Camila, hola. Hola, yo soy María Camila Diosa, estoy en, creo que último semestre, pues ya estoy viendo las materias que me sobran. De la materia ya la había cogido, pero la tuve que cancelar porque no le dediqué como el tiempo, entonces no me concentré mucho. Y también vi teorías de la comunicación con vos y ya pues no he escuchado nada más. Muy bien, gracias, María Camila. Mateo. Mateo está por acá. Bueno, chicos, si hay alguna dificultad también la pueden manifestar por el chat. Dificultad técnica, ¿cierto? Yo veo que todos están bien en cuanto a conectividad, etcétera. Mateo, entonces, ¿estás por acá? Bueno, Paulina, Hola, soy Paulina Domínguez, estoy en quinto semestre, vi, ¿cómo se llama? He visto dos materias con usted, arte y cultura y la pasada, ¿cómo se llama? Teorías de la comunicación. Y también tengo entendido pues que es como una continuación de la otra por comentarios que hiciste en clase y pues por la forma en la que está diseñada, pues que la otra es prerequisito de esta. Entonces, pues eso. Pero de la materia como tal, no sé muy bien pues qué es. muy bien, gracias, Paulina. Y Santiago Carmona. Hola, buenas tardes. Hola, Eh, Mi nombre es Santiago Carmona, estoy en quinto semestre y, profe, la verdad, de la materia muy poco. Vi con vos investigación 3 eh, y sí, eso sería como todo. muy bien, muchachos. Vamos a conversar un poco de la parte también metodológica de este curso y también incentivar un primer debate o discusión, porque es importante entender que disipar como esas dudas y inquietudes que ustedes tengan a su misma vez,
las expectativas. Ya. Teoría de la recepción, dieron ustedes un aspecto que llamó mucho la atención, y es que se piensa o se considera que, algunos han considerado que es una continuación de teoría de la comunicación. No necesariamente. Si bien el currículo establece que teoría de la recepción, el prerequisito para ver teoría de la recepción es teoría de la comunicación, no es que sea directamente una continuación, porque aquí ya viene lo siguiente, y es que vamos a conversar un poco de ese concepto de recepción, para entender dónde es que nos debemos situar nosotros conceptualmente, y también para que entendamos un poco que no es la continuación de teorías de la comunicación, si bien tenemos que retomar algunos aspectos de la asignatura de teorías de comunicación, aquí vamos a adentrarnos a otros terrenos. ¿Listo? Entonces, chicos, yo les pregunto, ¿qué se les viene a ustedes a la cabeza? ¿Qué piensan ustedes cuando hablamos de recepción? ¿Qué significa para ustedes esa palabra, ese término? Nada, no piensan en algo. Recepción, ¿a qué se les parece? Profe, es como recibir, ¿no? Listo. Como, ¿Recibir qué, sí. Paulina, por ejemplo? Como Pues, obtener información. Obtener información. Paulina. Profe, complemento. Sí. Yo pienso pues como que es obtener y además retener la información. Obtener y retener, muy bien. Mire que tan solo estábamos preguntando de un posible significado de la palabra recepción y ya estamos hablando de varios aspectos que son de suma importancia para entender toda esta dinámica. Muy bien, chicos. ¿Quién más, qué más piensan ustedes que es recepción? Entonces solamente nos quedamos con el asunto de recibir, de retener información. Hasta ahí llegarían. profe, puede ser interpretación. Interpretación, ya hay otra acción mucho más compleja. Muy bien. Entonces, bueno, antes de seguir con la discusión, con el debate, muy importante, quiero hacer énfasis en lo siguiente, muchachos. Ustedes saben muy bien que la modalidad virtual tiene toda una conceptualización y toda una estructura, todo un esquema pedagógico muy bien construido, que obviamente merece más tiempo de preparación y que por obvias circunstancias estamos acá utilizando herramientas virtuales, ¿cierto? Razón que, si bien a veces a muchos de nosotros nos parece apto, eficiente la utilización de recursos virtuales y digitales, como a veces no, es importante entender y obviamente la tarea que tenemos nosotros, sobre todo nosotros en comunicación, sobre la utilización de estas plataformas y otros recursos. Y es que nosotros creo que tenemos una tarea muy apremiante, y es también como constituirnos en grupos o sujetos de estudio, académicos, entre otros, profesionales de la comunicación, que también seamos ejemplares en términos de cómo utilizaríamos eficientemente estos espacios. Razón que yo les digo esto es para motivarlos cada vez más. Ahorita que hablemos de la metodología se van a dar cuenta un poco de lo que les quiero plantear, pero para que nos motivemos cada día más y de manera constante a participar, y sobre todo para que vayamos dejando un poco al lado de de lo artificioso que es a veces la tecnología. Me refiero específicamente a qué, a que tenemos a veces la posibilidad de encender la cámara cuando vamos a hacer una intervención, utilizar
y activar los micrófonos, ¿cierto? Porque eso constituye una, perdón, de nuevo, constituye una posibilidad de seguir potenciando los procesos de comunicación. Noten ustedes que, ¿qué pasaría si yo desactivara mi cámara? Muy seguramente ustedes perderían poco de atención. Pero si estamos privilegiando los procesos como el proceso de comunicación como tal, puesto que la comunicación es nuestra esencia de ser profesional y académica, ¿cierto? Es ir alimentando eso en la medida en que nuestras participaciones y nuestras interacciones sean cada vez más constantes y más significativas. Entonces, lo que les pido es que no vayan a temer en activar sus cámaras, en hacer preguntas y activar los micrófonos, que no se quede solamente en el chat, etcétera, ¿cierto? Es eso, básicamente. Y eso es una reflexión que quería hacer y una invitación que les hago porque quiero que este curso y los invito a que este curso sea muy significativo y de aprendizajes sumamente altos en el proceso de formación de cada uno de ustedes. ¿Listo? Muy bien. Entonces, volviendo al tema de las diferentes concepciones que ustedes acaban de dar, o más bien definiciones del concepto de recepción. Muy bien, noten ustedes que están haciendo énfasis en recibir informaciones, captar o retenerlas o entenderlas. Hasta ahí, ¿cierto? Pero aquí se empieza a complejizar cada vez más el asunto porque no solamente es recibir información y no solamente tiene que ver el juego o la acción de interpretar. Resulta que la recepción involucra un montón de aspectos vitales, fundamentales en las personas, hasta el punto de que esa recepción, dependiendo cómo se haga, altera, modifica, influye en las actitudes personales, en los comportamientos colectivos, incide en la cultura, en aspectos de la política, de lo social, en lo educativo, en todo un montón de escenarios en donde nosotros nos desenvolvemos diaria y cotidianamente. Listo, de hecho, también influye significativamente en nuestras vivencias y en nuestras cotidianidades. Entonces, mire que siempre la palabra, esa teoría de la recepción suena a eso, como si existiera una teoría que explicara el fenómeno de recibir información, ¿cierto? Y el fenómeno es cada vez más complejo y más profundo. Por otro lado, la recepción, ustedes dijeron ahorita que se parece mucho a teorías de la comunicación, y ahí otra vez reitero, no es la continuación de teorías de la recepción, sino que noten ustedes lo siguiente. Les voy a mostrar el esquema sencillo, el que siempre nos han mostrado a nosotros, nos han enseñado, perdón. Estamos viendo pantalla. Sí. Sí, profe. Muy bien. ¿Qué le falta a este esquema? Está como incompleto. Hay una cosa importantísima, fundamental, para que pueda haber comunicación. ¿Qué le falta? Ustedes lo saben. ¿Qué le falta, muchachos? Sin ese elemento no hay comunicación y este esquema no sirve. Profe, la retroalimentación, pero no me acuerdo del nombre exacto en este momento. Nos enseñaron como feedback o retroalimentación. Y que ese feedback es la respuesta que da este receptor, el individuo que está acá, la respuesta que da a este emisor. Vamos a colocar, este ejemplo se los he puesto creo que muy recurrentemente, pero a veces se nos olvida.
¿Quién me pregunta algo de cualquier cosa en este momento? Cualquier cosa. Pregúntenme algo, cualquier cosa. Nadie. Muchachos, porfa, hagan cualquier pregunta. Es importante hacer este ejercicio para entender varios aspectos. Profe, cualquier cosa, pues no importa. Cualquier cosa. Por muy lógica que sea. ¿Sí? ¿Ya almorzó? El día, va mi respuesta a tu pregunta, el día está opaco. Esa es mi respuesta. ¿Qué creen que pasó ahí? He hecho mucho este ejercicio y es importante seguirlo haciendo para detectar varias cosas. ¿Qué pasó ahí, muchachos? Profe, no respondió la pregunta. No respondí la pregunta, ¿cierto? No. Dentro del proceso comunicativo hubo comunicación. Sí la hubo, pero no de manera acertada. O sea, sí hubo retroalimentación, pero hubo una distorsión, supuestamente. Nos enseñan este esquema donde ubican acá un emisor, un receptor acá, donde hay un mensaje que transita o viaja por un canal o medio. Lo conocen así. Hay un código, cada mensaje tiene un código en específico. Cuando hablamos de un código no nos referimos a un código como por allá, como escondido ni nada de eso, no. La codificación en este sentido se refiere al lenguaje, ¿cierto? Y cómo esa, cómo es la expresión dentro del lenguaje que acabo de utilizar la compañera, que es una pregunta, es una expresión interrogativa, ¿cierto? De por sí, por el conocimiento que tenemos de nuestro lenguaje, sabemos qué, podríamos saber qué respuestas dar a esa pregunta. ¿Qué era lo normal que yo debiera responder, muchachos? ¿Qué respuestas darían a la pregunta que me hicieron? ¿Ya almorcé? ¿Sí almorcé? ¿Sí o no? Ya, ¿cierto? Lógico. Respondió otra cosa. Descodifique mal. Todos los mensajes están codificados. Recuerden que esos códigos hacen referencia a las intencionalidades o propósitos que tiene el mensaje dentro de una lengua o dentro de un conjunto lingüístico en particular. Es decir, yo, por ejemplo, lo que pasa con otras disciplinas de la ciencia, la matemática ha servido también para darle soluciones a cosas de la vida cotidiana. Utilizan códigos matemáticos, o sea, dentro del lenguaje matemático hay una codificación que les permite saber, por ejemplo, a un ingeniero, a un físico, o a otras personas de otras disciplinas, les permite leer e interpretar lo que está diciendo ese código, lo que está diciendo, lo que se está diciendo en esa frase, perdón, codificada de esa manera, dentro del lenguaje matemático. ¿Sí me hago entender? Nosotros hacemos uso del lenguaje en sus múltiples manifestaciones, en este caso haciendo también referencia a nuestro idioma español. Sabemos formular una pregunta, la entendemos y responderíamos a, ¿cierto? A esa pregunta. Entonces, mire que el ejemplo es sencillo, pero nos sirve para entender muchas cosas más, porque no es que la comunicación esté mal codificada solamente o que el receptor haga una mala descodificación. ¿Creen ustedes que en la comunicación pueden haber otras posibles respuestas? Profe, ¿otras posibles qué? Respuestas. Porque se interpeló en este caso una pregunta muy tácita, muy explícita. La respuesta era sí o no. Es un caso muy sencillo. Pero no será posible pensar de que hay posibles respuestas a este mensaje que nos está dando este emisor.
Hay posibles Yo creo que sí, profe. ¿cierto? No todo es tan lineal. Y ojo, este esquema que siempre nos enseñaron, pues si bien nos lo debían de enseñar, porque hace parte de una tradición de pensamiento en la comunicación, pues chicos, compañeros, les comento que esto está cada vez más revaluado. ¿Por qué? Porque es un esquema unidireccional. Es decir, como alguien ahorita en el grupo anterior decía, es que, y hablábamos de esto, el carácter autoritario, ¿cierto? Dentro de las relaciones de autoridad y poder que hay en la comunicación. Miren que me están supeditando que responder, ¿cierto? Las teorías que vimos en las teorías de la comunicación, muchas de ellas, la gran mayoría, hicieron énfasis en estudiar la comunicación bajo este precepto, de que el emisor ejercía una influencia y una fuerza tan grande sobre el receptor que simplemente el receptor era reducido a qué? Simplemente a un receptor. Porque mire, perdón, mire la palabra como le suena, no suena como si fuera un aparato, un dispositivo. Una palabra muy técnica. Ustedes son receptores, ¿cierto? Yo creo que ustedes no son aparatos. Ninguno de nosotros somos dispositivos, artefactos así tecnológicamente diseñados ni nada de eso. Somos seres humanos con una diversidad de complejidades. Entonces, volviendo a esto, en este esquema clásico siempre se concebía, pues, a lo largo de las investigaciones más recientes, se consideró que entonces este esquema de la comunicación tradicional clásico que nos enseñaron está basado más que todo en un modelo transmisionista de información, muy unidireccional, emisor-receptor, y siempre tiene que haber una retroalimentación o el feedback, que es la respuesta inmediata pero no da pie a otras posibles respuestas, a otros posibles sentidos, a otros posibles significados. Y por último aparece esto del contexto. Noten ustedes que en el ejemplo que acabamos de hacer, pues no solamente descodifiqué mal el mensaje, sino que fue salido de foco, es decir, no estaba en contexto. Para responder a la pregunta, si ya almorcé, poder haber respondido sí, no, o sí, pero esto, no, pero esto, o ya enseguida, ya dentro de poco, en fin, pero ya sabemos en el contexto de la comunicación en donde estamos hablando. ¿Listo? Por eso es que muchas veces, noten ustedes, al día de hoy, hay graves problemas de la comunicación porque alguno de estos elementos no funcionan. ¿Cierto? Muy recurrentemente esto del contexto, porque es donde interpretamos mal las cosas, como decimos comúnmente, ¿cierto? Retroalimentación como tal, el feedback, es un artificio, porque al fin y al cabo estamos respondiendo a una función muy apelativa del emisor, pero no nos está asegurando de que exista una comunicación recíproca en sí mismo, simplemente unas respuestas al emisor, muy parecido al conductismo, la respuesta a un estímulo. El emisor me estimula, yo inmediatamente reacciono, ¿cierto? Muy bien, entonces este esquema ya no lo hemos aprendido, ya vamos a partir de esto para empezar a desmitificarlo en teoría de la recepción. Ustedes dijeron ahorita aspectos muy importantes como recibir, como interpretar, ¿cierto? Etcétera. Y recepción, recuerden muchachos, chicas, no solamente consiste en recibir información, sino que a partir de una primera acción que es percibir o recibir esos datos, esas informaciones, eso que uno consume en los medios de comunicación, eso opera en nuestras mentes, en nuestra psiquis, en nuestra psicología, de forma individual, se manifiesta también de manera colectiva, y que eso altera, modifica y reestructura diversidad de escenarios en los que nosotros nos desenvolvemos con. ¿Listo?
Entonces, algo más para añadir, compañeros, algún comentario que ustedes quieran hacer frente a esto. Bueno, en teorías de la comunicación vimos, si recuerdan los que vieron clases de teoría de la comunicación hace tiempo, vimos unas escuelas, unas teorías, ¿cierto? Todas y cada una de ellas pensadas y muy puestas como al análisis de la comunicación y los medios de comunicación, pero en un sentido transmisionista, de influencia en las audiencias, en los públicos, en las personas. Ahora en recepción, tal cual como lo que estamos hablando acá, mire que ya nos suena algo, y es que esa recepción implica mirar a esa persona que recibe, que interpreta, que interpela, que significa, que da sentido a ese mensaje, ¿cierto? Es decir, que esos receptores, que vamos a ir cambiando poco a poco esa palabra tan técnica, han escuchado ustedes, y eso al final lo vamos a ver con más desarrollo y profundidad, pero ustedes ya están familiarizados un poco con el concepto del prosumidor, ¿cierto? ¿Hay alguien que no sepa de ese término? ¿Todos saben qué significa prosumidor? Muchachos, les estoy preguntando. Ojo pues. Estamos por acá. Mira que la Sí, profe. pregunta es sencilla. Sí, no, sabemos que es un prosumidor. ¿En qué consiste? Profe, yo no sé. Mateo lo sabe. Nunca ha Sí. escuchado ese concepto. No, profe. Ok. Muy bien, Mateo. Eso lo vamos a aprender acá. ¿Cierto? No, la idea no es que respondiéramos, ay, sí, sí, profe, yo sé o no sé, y el que sepa, pues ya lo sabe todo. No. El prosumidor básicamente es la unión de dos términos que significa aquel que produce y consume. ¿Cierto? Es el sumidor de consumidor y el de productor. Entonces, un prosumidor es alguien que consume y produce información o contenidos a la vez. Pero no son los youtubers, no son los influencers solamente. Hay diversidad de actores prosumidores, ¿cierto? Pero que ese prosumidor, mire que cambia totalmente esa estructura que estamos viendo ahorita, porque es que nos separaban emisor y receptor. Aquí los juntan, aquí los articulan, ¿cierto? Entonces ahí hay una visión cada vez más renovada de la comunicación, porque es que el emisor, el receptor aquí en este esquema que estábamos hablando era muy pasivo, muy del consumo, ¿cierto? Mientras que ese prosumidor tiene otras características y actúa de manera diferente a ese receptor típico tradicional que vimos ahorita en la imagen. ¿Listo? Entonces ya sabemos en por qué lado nos vamos a empezar a meter, en dónde estamos parados, ¿cierto? En teoría de la recepción. Voy a compartir pantalla para mostrarles el currículo como tal, para que nos vayamos haciendo idea de los temas, ¿cierto? Esta es la presentación de aspectos de código de la asignatura. Este es el código de la materia, el nombre, ¿cierto? El correo electrónico para que lo recuerden. Eso lo van a tener ustedes ahorita en el drive, que ahorita explico bien esos recursos que vamos a tener disponibles. Nosotros somos el grupo 1. Y bueno, la presentación de la asignatura y atención. Voy a leerles. Escucha atenta, por favor, chicos. Si bien desde las diversas teorías de la comunicación que se fueron gestando en el siglo XX con el desarrollo de los más media, se vislumbraba la preocupación de los investigadores por el problema de la recepción. Finalmente, se consolida la pregunta por el receptor como un ser complejo, desde sus múltiples contextos de mediación,
interactúa con los productos audiovisuales que percibe, como un ser complejo, perdón, que desde sus múltiples contextos de mediación interactúa con los productos audiovisuales que percibe. A partir de ello se rompe pues con el paradigma de análisis de la comunicación mediática centrada en la omnipotencia del emisor, lo que decíamos ahorita. Las anteriores teorías se fijaban más que todo en el emisor, ahora nos vamos a fijar es en el receptor, ¿cierto? E instalado en el presupuesto de que necesariamente los medios y sus mensajes son ideológicamente proclives a y afianzadores de el status quo para proponer un giro en la mirada y enfocar al espectador y las audiencias en función de sus distintas formas de recepción mediática, como nuevo objeto de estudio de la investigación y comunicación. ¿Qué les parece ese párrafo, muchachos? Se desarrolla un poco más a lo que estábamos hablando ahorita. Chicos, ¿por qué tanto silencio, muchachos? Participemos, recuerden que esto lo vamos a hacer cada vez más activo. ¿Qué opinan ustedes de este párrafo? Desarrolla con más profundidad lo que estábamos hablando entonces ahorita, ¿ok? Ya nos logra situar en el terreno de estudio de la recepción. Profe, sí, pues da como más el contexto, pues lo ponen como en el papel. Ajá. Muy bien. Hoy podría decirse que la actividad de estudiar el universo de significados y sentidos que construye el receptor, concebido este como sujeto individual y social, inmerso en una urdimbre de relaciones e implicaciones socioculturales, dada su condición de audiencia, como oyente, como lector, contemplador de obras de arte, internauta, entre otras actividades de recepción mediada tecnológicamente. Ha generado transformaciones importantes en la actividad profesional de la comunicación social mediática. Particularmente en América Latina, esta clase de investigación se ha constituido en un fértil, dinámico y promisorio campo de indagación para nuestros científicos sociales. No obstante, su desarrollo todavía está joven. El corpus teórico de esta asignatura lo constituye el origen, el proceso de la consolidación de las propuestas teóricas más influyentes, así como nuevas perspectivas y preguntas de investigación en cuanto a las teorías de la recepción mediática, con especial énfasis en la comunicación audiovisual. Como correlato de esta actividad reflexiva, se propondrán ejercicios prácticos que permitan usar las teorías como vías de acceso al conocimiento sobre el tema de la recepción, sobre la base de las evidencias empíricas, es decir, recogiendo información de las audiencias en función de sus formas de recepción mediática a través de diversas herramientas investigativas. Entonces, aquí un poco nos hablan de qué es un poco, qué es lo que deberíamos hacer para estudiar el fenómeno de la recepción en este curso, ¿cierto? De resto, acá hay unos objetivos generales específicos, los pueden leer con más detenimiento luego, unas competencias que deberíamos desarrollar en términos cognitivos, de procedimiento y socioafectivo, con las competencias socioafectivas, perdón, ¿cierto? Del estudiante, de la persona que curse en teorías de la recepción. Y acá van a tener ustedes, muchachos, el clase a clase o el desarrollo de las unidades de acuerdo a los temas que van a ver, un desarrollo tentativo. ¿Por qué? Porque si bien, suponiendo que estemos en la tercera clase está propuesto ver esto, pero muy posiblemente nos vamos a sacar también, vamos a retomar otro tema, entonces no solamente vamos a ver los que están acá, sino otros que de pronto estén más adelante. Entonces es un desarrollo tentativo, pero aquí están todos los temas que vamos a ver en la asignatura. ¿Listo? Tenemos que hablar vamos a inicialmente hablar de la recepción porque es un problema para la investigación y comunicación, porque es importante, qué es lo que nos llama la atención y qué es lo que hay que investigar de esto, ¿cierto?
Vamos a hablar también de unas miradas como muy culturalistas del receptor a partir de unas teorías también que vamos a ver y que quizás ya hemos visto un poco. Vamos a hablar de la investigación en la recepción, de la investigación en recepción en América Latina, o sea, cómo se ha estudiado este fenómeno en Latinoamérica. Y por último, aterrizaríamos en esos estudios de recepción, en esos estudios de recepción, pero aquí en Colombia, ojo, no es estar averiguando todas las investigaciones, sino mirar, valga la redundancia, las miradas que se han tenido en, en los estudios de recepción en Colombia y en Latinoamérica. Porque les comento que tanto en Latinoamérica y obviamente en Colombia, en sus momentos, esos primeros estudios tuvieron mucha influencia de Estados Unidos y de Europa, con los estudios y las teorías que nosotros hemos visto, ¿cierto? Pero ya hay otras cosas más. Bibliografía relacionada a este curso, chicos. Y bueno, voy a quitar a dejar de presentar pantalla para hablarles un poquito ya de la metodología de este curso, muchachos. Esta es una asignatura, compañeros, que se ha construido, consolidado con base en la participación, la escucha y la participación activa de ustedes, ¿cierto? Saben ustedes que una clase, por muy interesante y por muchos temas interesantes que sea, se vuelve tedioso en la medida en que el profesor siempre está al frente y que los estudiantes no estén interactuando. Les digo, muchachos, esto se nos vuelve cada vez más importante y más interesante, y más activo y más dinámico, como ustedes acostumbran a decir, en la medida en que nosotros hagamos participaciones constantes y activas. Metodológicamente, este curso, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Tenemos varias cosas. Los encuentros en esta plataforma. Estos encuentros en esta plataforma, noten ustedes que estamos grabando. ¿Por qué? Porque vamos a garantizar que aquellos compañeros que tienen dificultades técnicas de conectividad, de acceso pues al encuentro, tengan la posibilidad pues de ver la grabación, lo que hicimos en clase. Por ello me lleva a al segundo recurso o herramienta planteada de manera estratégica, y es que yo habilité un canal en YouTube donde todas las clases las voy a subir. Ustedes la pueden consultar nuevamente las clases para que recuerden lo que conversamos, y aquellos compañeros que no asistan, no pudieron asistir, pues accedan a la grabación. Listo. Ese link del canal ya les voy a decir dónde va a estar. Entonces, tenemos el canal de YouTube, tenemos el correo electrónico como nuestro canal de información, y ese también como canal de comunicación inmediata. Entonces, correo electrónico, estos encuentros vía Meet, que semanalmente ya de manera automática se les va a estar recordando por correo, ¿cierto? Va a estar llegando el correo, el link, perdón, el recorderis del calendario con el link, sino que usted le dé clic y accede a la plataforma. Tenemos también el canal de YouTube y por último la carpeta del Drive, ¿no? Yo acostumbro en los cursos, en algunos de ellos, a crear una carpeta en el Drive donde están vinculados ustedes con los correos institucionales, y en esa carpeta vamos a depositar toda la información que vamos a trabajar. Es decir, van a encontrar ustedes archivos de texto, entre otros, diapositivas, etcétera. Ese es nuestro repositorio de información del curso. ¿Listo? Entonces, ¿dónde va a estar el link? Va a estar ahí, en la carpeta del Drive. ¿Dónde va a estar el microcurrículo, el programa de curso, lo que vimos ahorita, de clase a clase? Va a estar también en la carpeta del Drive. ¿Listo? ¿Y dónde va a estar la concertación de evaluación ahorita que la empecemos a hacer? También va a estar en la carpeta del Drive. Recuerden, a utilizar bastante la carpeta del Drive, porque es que ese repositorio de recursos, ahí en ese repositorio vamos a tener todo disponible de la asignatura. ¿Listo? Chicos, preguntas, inquietudes hasta el momento. No, profe, todo muy claro. Ok, muy bien. Antes de
antes de meternos con la concertación de evaluación y para seguir un poco, ya para darle cierre como un poco a la discusión que estábamos teniendo del fenómeno de la recepción. Aquí también nos vamos a familiarizar con algunos personajes, algunos teóricos investigadores actuales, nuestros, de la latitud latinoamericana, eh, frente al tema de los estudios de recepción, entre otros. Uno de ellos es un señor que se llama Guillermo Orozco. Este señor es un investigador teórico de la comunicación mexicano que habla mucho también de las audiencias activas, ¿cierto? No que sean unas audiencias solamente del consumo, sino de hacer una recepción crítica y activa de la información y de los contenidos. Eh, Vamos a, como bien sabemos, esta plataforma, dependiendo también la conexión que tengamos, no nos deja reproducir así rápido y en línea un video o cualquier material audiovisual. Vamos a ver esta pequeña intervención de este señor. Se la voy a colocar acá en el chat, por favor. Entonces, así muy posiblemente nos va a tocar como muchos, pero está bien, nos ha funcionado muy bien esa dinámica. Los videos y material audiovisual que nosotros vayamos a proyectar, está el link en el chat y lo vamos a ver, por favor. Dura 10 minuticos. Muy chévere, muy importante lo que nos dice él. Lo vamos a ver completico y ya regresamos para que conversemos un poco y continuemos con concertación de evaluación. Veámoslo ya, por favor, muchachos. El link ya está en el chat. Ya volvemos.
Chicos, ya terminaron. Hola, les estoy preguntando, ya tengo. Ok, muy bien. Lo que les falta poco. Muy bien, vayamos aquí, dejemos hasta acá, muchachos. Creo que ya nos da el tiempo de haber visualizado bien la intervención de este señor. ¿Qué les llamó la atención? Bueno, yo no lo alcancé a ver todo, pero sí me llamó bastante la atención la parte donde menciona que ya somos de pronto una generación bastante autodidacta. O sea, de que ya está como, estamos programados a que todo sea intuitivo, o porque también lo programan así. Y también menciona lo peligroso que puede ser la publicidad para lo que son las redes sociales. En este caso, lo que juega el papel de la publicidad segmentada. El hecho de que yo esté hablando con usted sobre algo e inmediatamente yo me pase a mi feed de Facebook y me aparezca publicidad del producto. Pues eso es como extraño, pero también da un poco de miedo, porque eso no debería pasar. Digamos que por más que sea una red social, también debe guardar de cierta manera una privacidad, como lo es un chat y toda esa cuestión. Sí, eso no es un fenómeno nuevo, Juan, y esto se viene presentando desde hace muchísimo tiempo. El, hay un documental en Netflix, de hecho, pronto va a salir, que se llama La cara oculta de las redes sociales. Muy interesante lo que hablan de Instagram, de Facebook, de Google, y cómo a través de un proceso que llama minería de datos, que es básicamente la compilación de toda su actividad en la red, de cada persona está monitoreada. Y no es gratuito, muchachos, sepan ustedes que las publicidades que les aparecen a cada uno de ustedes en sus perfiles en redes sociales es muy distinta a la de otra persona, porque ya hay una construcción de perfil, ¿cierto? Hay un análisis muy profundo de las tendencias de sus consumos, de sus gustos, de sus afinidades, y esas publicidades le aparecen a usted, o sea, nos aparecen a nosotros porque ya hay toda una configuración, una comprensión de un perfil de un usuario consumidor. ¿Listo? Muy bien, Juan Esteban, me llamó muy, la atención eso. ¿Quién? Pero, Sí, dale, Juan. algo que, profe, y lo que está pasando no, con lo de la policía, que compraron como equipos para perfilar perfiles en redes sociales, pues es como que eso también juega un papel demasiado delicado en cuanto a eso. Pero noten ustedes que las redes sociales
Miren el nombre que tiene, redes sociales. Redes, un conjunto de entramados en lo social, como si nosotros, cada interacción que nosotros hacemos en las redes sociales, constituyera también una relación o una interacción que al fin y al cabo estamos haciendo con personas, ¿cierto? Estamos construyendo comunidades en lo digital, en lo virtual. No necesariamente tenemos que salir a la calle a conversar con una persona. No utilizamos estas herramientas, ¿cierto? Entonces, hasta tal punto llega esto que instituciones como la policía, que no es un fenómeno nuevo, lo han hecho también en otros países. Hay departamentos de informática para estudiar perfiles de posibles violadores, eh, personas que pueden tener un perfil delictivo y anticiparse a posibles acciones pues, de ese tipo, entre otras cosas, ¿cierto? Es en el peor de los casos. Mi buen Juan, ¿qué opina el resto, muchachos? ¿Qué les llamó la atención de lo que nos dijo este señor? Profe, él habla en una parte como de la privatización pues como de las conexiones, de las redes, que me parece muy curioso porque inmediatamente dijo eso, me acordé que Claro, por ejemplo, tiene una propaganda, pues yo tengo Claro en la casa y Claro pone propagandas de ellos encima de las publicidades pagadas pues de televisión. Y una de las propagandas es que uno como usuario de Claro puede donar internet a personas en el campo, personas que no tienen acceso. Sí. Entonces es curioso porque es como, o sea, el acceso quería ser público, lo seguimos pagando nosotros a una red privada directamente con un contrato a la red privada, entonces es como, bueno, Exacto, gracias. exacto. Es una privatización de un bien o un servicio público donde, bien lo dices, Paulina, le estamos pagando solo a un operador o a una administración de los servicios, a un administrador de los servicios, ¿cierto? Algunos dicen que debería ser un servicio descentralizado por ser público, donde ese servicio sea administrado por el Estado a través de diferentes instituciones gubernamentales, ¿cierto? Es decir, pero nos van a hacer creer de que tiene ese componente público, pero no, hay que pagar al fin y al cabo, ¿sí? Muy bien. Véanse el documental, muchachos, que les digo. ¿Por qué? Porque hablan con, de hecho, personajes clave que trabajaron en Google, en Instagram, en Facebook, entrevistan a esas personas que fueron los coautores de, por ejemplo, el que inventó el like, y en qué pensaron ellos cuando inventaron eso y qué implicaciones tuvo haber inventado el like, entre otras cosas. Eso es una acción comunicativa, implica muchas cosas. ¿Cuántos emoticones o reacciones tenemos en Facebook? ¿Cuál es el más nuevo que hay? Creo que es el de me importa o algo así. Sí, es el más nuevo de todos, ¿cierto? Antes no existía el me encanta. ¿Qué diferencia hay entre un me gusta y me encanta? ¿Cierto? ¿Y cómo interpretamos esa reacción nosotros, en condición de usuario? ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué otras cosas les llamó la atención, muchachos? Profe, hay una parte que me pareció que es muy importante donde él habla que ya no debemos enfocarnos en enseñarle a estas generaciones a manejar los dispositivos porque es que ya lo saben hacer, pero no se enfocan en los contenidos que les enseñan. O sea, eh, eh, todos los chicos y los jóvenes ya saben manejar los dispositivos o aprenden, porque para eso están los tutoriales en YouTube, ¿cierto? Pero como que los profes o las familias o los papás no se están, no pasan como al siguiente paso a ver qué es lo otro que le tienen que enseñar, qué contenidos deberían tener los estudiantes en las aulas o en los hogares, porque es que lo otro ya es demasiado fácil para ellos. Exactamente. Lo que pasa es que las generaciones actuales, y cada vez más actuales, van a estar muy supeditadas al uso de las herramientas y los dispositivos. Es decir, básicamente basadas en el consumo de lo tecnológico, pero el contenido se vuelve cada vez más reciclado.
y además porque como estamos en una proliferación de información y de desinformaciones incluso, es tan constante el flujo de información y de contenidos que son cada vez más cortos de duración, carentes de sentido, ¿cierto? Y muy desechables. Entonces, la red se necesita estar constantemente alimentando de muchos de esos contenidos para poder que funcione. No puede haber como un contenido pues tan lineal y tan puesto para luego darle a otro, no, sino que hay una multiplicidad de datos, de informaciones que uno podría decir que es bueno, porque podríamos acceder a muchas cosas, pero el exceso de información es perjudicial para la salud. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué más les llamó la atención? Ya para que vayamos culminando mucho. Hasta ahí, muchachos, entonces, eso lo que pueden decir de lo que nos dijo este señor, nos habla de muchas cosas. Nos habla de un concepto muy importante, muy interesante, mediación. ¿Qué es esa cuestión de la mediación? Eso lo vamos a ver acá. Él nos habló de la televisión y de los medios de comunicación tradicionales, radio, prensa, la televisión, prensa. Nos hizo una alusión a todo este ecosistema de la comunicación digital, ¿cierto? Porque ya hemos llegado acá, pero seguimos siendo televidentes del programa de televisión. Todavía vemos televisión. Pues, cuando digo que todavía vemos televisión, no es porque tú lo hagas igual que tu mamá, pero me refiero a como sociedad que somos, contemporánea y con entre comillas, seguimos asistiendo a productos a productos televisivos, sintonizamos radio, algunas emisoras, ¿cierto? Leemos la prensa en su formato impreso, pero también digital, porque yo ya sigo al espectador acá en Facebook, ¿cierto? Estamos asistiendo también aún a la información dentro de esos formatos y dentro de diversos géneros periodísticos que, que están ya cada vez más digitalizados y más condensados en ambientes digitales y virtuales, por ejemplo. Estamos hablando ya hoy por hoy de multimedia, en fin, ese tipo de cosas. Si bien tenemos aquí, muchachos, con lo que les acabo de mostrar en el currículo, en el clase a clase, y esta intervención que nos hace este señor, yo creo que ya tenemos herramientas suficientes en términos conceptuales, en términos teóricos, de entender qué implica este asunto de la recepción y por dónde nos vamos a meter. Listo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta, inquietud, comentario final frente a esto? Muy bien. Ok. Ahora bien, les voy a mostrar entonces, vamos a concertación de evaluación. Por favor, calendario en mano, porque vamos a mirar fechas. Y bueno, les voy a mostrar la propuesta de concertación y eh, ya vamos a tomar decisión frente a, perdón, aquí yo cierro. Vamos a tomar decisión en los tiempos de entrega. Estamos viendo pantalla. Muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esta es mi propuesta. Recuerden que ustedes también pueden proponer, reajustar, en fin. Esto lo vamos a hacer muy colaborativamente. Teniendo en cuenta los lineamientos institucionales, que consiste en que vamos a continuar, así como el semestre pasado, donde no vamos a hacer parcial final ni el primer parcial, y tampoco vamos a subir al sistema que el primer parcial, el parcial final y el seguimiento, ¿cierto?
Vamos a subir una sola y única nota al final del semestre del 100%, y que las actividades que vayamos a hacer no deben de sobrepasar el 20%, ¿cierto? Creo que eso ya también lo tienen claro ustedes. Recuerden también que hasta cuándo vamos, este semestre hasta cuándo va. Hasta la semana del 20 de diciembre, profe. Hasta el 20 de diciembre, ¿cierto? El 20 de diciembre cada domingo, pero nosotros terminaríamos, creo que es el 16, cada miércoles. En total son 16 clases, 16 semanas. Es decir, no tenemos las 18 normales, sino 16. Entonces, sí debemos apurar algunas cositas. Chicos, entonces, esta es mi propuesta evaluativa, cada una del 20%, atendiendo los lineamientos de la institución, no pasarnos del 20%, máximo 20%, 5 actividades, 20 por 5, 100, ¿cierto? Ahí está el 100%, y son las siguientes actividades. Muchachos, vamos a hacer unas exposiciones grupales de algunas teorías. ¿Se les parece mucho a la dinámica de teorías de la comunicación? Sí, hay que hacer hay que ver algunas teorías que de pronto ya vimos, pero haciendo énfasis todas las que vamos a poner en las audiencias. ¿Listo? Y otras que no hemos visto. Entonces vamos a hacer unas exposiciones grupales, pero bueno, este grupo, como es poco, en términos de la cantidad de estudiantes, haríamos las posibilidades, cada uno de ustedes elegiría una exposición, un tema, o más bien una teoría, y obviamente contarían con mi acompañamiento para hacer la exposición, ¿cierto? Entonces, resolverles inquietudes a ustedes, apoyarnos en la presentación. Adicionalmente, les voy a proporcionar material de consulta de las teorías para que consulten y preparen la exposición. Entonces, esa es mi propuesta, ¿cierto? Vamos a hacer 2 foros en la plataforma polivirtual. Estos foros, muchachos, también, como los que vieron conmigo teoría de la comunicación el semestre pasado, habíamos dispuesto foro en una duración de 8 días, suponiendo que el foro lo fuéramos a hacer hoy, o sea, empezara hoy, entonces dentro de 8 días se cerraría, con 8 días pues de duración que tenga el foro en la plataforma polivirtual. Son foros de discusión, donde colocaremos una premisa, una pregunta problematizadora que incentive la reflexión y la crítica, de pronto un material audiovisual que ver, una lectura corta que hacer y empezar a responder. Esa es la dinámica de los foros. Es una actividad muy participativa. Tercera, 2 foros entonces. Cuarta actividad, un análisis de una producción colombiana. Ese análisis, el resultado final, es un trabajo tipo texto donde también incorporen imágenes o también haga referencia a alguna pieza audiovisual, ya sea en link, etcétera, para apoyar este análisis. El análisis que ustedes van a hacer es una argumentación profunda, ¿cierto? De diversos componentes de esa producción. Hay que hablar de la narrativa, de lo técnico, ¿cierto? Y también, sobre todo, en las influencias que ustedes creen que esa producción colombiana ha generado en ciertos públicos, en ciertas audiencias, ¿cierto? Este es un trabajo muy, muy interesante, este análisis de la producción colombiana. Y por último, hay una propuesta de proyecto, más bien microproyecto, donde ustedes van a formular un proyecto con énfasis audiovisual. Puede ser de piezas de audio, podcast, en fin, visuales como series fotográficas, lo que sea, visual, audiovisual obviamente, si tienen esa propuesta, multimedial. ¿Esto qué, muchachos? Hay un documento maestro, una guía, un instructivo que yo les voy a proporcionar a ustedes. Para esto vamos a hacer asesoría, ¿cierto? Y que que este trabajo, aparte de tener ese componente de formulación escrita, también va a tener la entrega de un producto o prototipo de esa propuesta. Es decir, por ejemplo, si es un audiovisual, una pieza audiovisual, el prototipo producto que entregaría como muestra sería un teaser, un tráiler, un primer corte, un sketch, en fin. ¿Listo?
Que si es multimedial, bueno, la conceptualización de un sitio, la habilitación del mismo sitio de algunos contenidos, y también tiene una socialización, que es más bien como conversando el producto aquí a través de los encuentros que vamos a hacer, donde le mostremos a los compañeros nuestra propuesta, ¿cierto? Esto lo pueden hacer también grupal, ¿cierto? No un grupo, bueno, si lo van a hacer puede ser de 3, 4 personas, si deciden hacerlo grupal, también lo pueden hacer individual. Listo. Muchachos, esa es mi propuesta de evaluación de este curso. ¿Cómo les parece? A ver, opinemos por favor. Profe, yo tengo una pregunta con las exposiciones. ¿Serían como conectarnos y exponer acá o se podrían como pregrabar y ¿cómo se dice? Como hablarla en clase? Hablarla en clase. Pues, o sea, como, digamos, a mí me va muy mal hablando por acá, no sé por qué me pone como más nerviosa hacer la exposición virtual que hacerla presencial. Entonces, yo tenía un profesor el semestre pasado, por ejemplo, que nos decía como graben, hagan la exposición, se graban y socializamos la exposición acá. Pues la vemos en clase y la socializamos. Okay. O sea, es como si tú construyeras un recurso, un producto donde tú te grabas y montas tu audio y aquí en este encuentro llegas es como a presentarnos la exposición, pues lo que tú hiciste, pero o sea, Sí, no va a estar contenido en ese producto. sí, pues algo así, pero sería como socializarlo acá. Sí, O sea, igual yo estaría pues en la clase, no sería mandarlo y ya. claro, claro, Paulina, no hay ningún problema. Lo pueden hacer muy bien esa inquietud que planteas. Claro, como ustedes se sientan cómodos, con tal es que tenemos que estar acá en este encuentro, por ejemplo, para preguntarte algo, Paulina, de tu teoría que vas a exponer, ¿cierto? Cuando después veamos el recurso que tú preparaste, que tú hiciste. Si tenemos preguntas, si queremos hacer comentarios, hacerlo. Listo. No hay ningún problema. Listo, Muy profe. bien. Gracias. Ok, Paulina. ¿Quién tiene más inquietudes, dudas? Muchachos. Profe, yo creo que está bien. Pues sí, el último es el que veo que está como más galludo, pero igual si usted dice que va a hacer asesorías y nos va a explicar pues bien en el proceso cómo se hace el trabajo, creo que está bien. Ok, muy bien. ¿Qué opinan el resto? Recuerden que necesitamos aquí tener consenso para aprobar esto. Profe, yo también pienso que está bien. El último también me parece, no me queda muy claro, pero si dice usted que nos va a ir contando cómo es y en asesoría, pues también estoy de acuerdo. Ok. Sí, bueno, pero igualmente es bueno que tengas claridad. Es este último lo que no entiendes. Sí, profe. Es una propuesta de producción de una pieza, sea de audio, o sea, tipo periodística, podcast o audiovisual, o puede ser también una propuesta visual o multimedial o lo que tú quieras. Contar es que sea una propuesta comunicativa. Listo. Donde Listo, profe. de cualquier tema. Puede ser incluso de lo que ustedes estén trabajando en sus quehaceres profesionales, en otras asignaturas, pero le vamos a dar énfasis en esa propuesta, en ese proyecto, a intervenir audiencias en específico, ¿cierto? Suponiendo, ay, profe, bueno, mi proyecto tiene un énfasis educativo. Bueno, hay un producto educomunicativo, está bien. Ese es el propósito, de formar audiencias diferentes. Listo. Y que ese proyecto tiene, ya sea audiovisual, multimedial, etcétera, cómo se ve reflejado en términos más tangibles. Hay una elaboración escrita de acuerdo a un formato o una guía que les voy a proporcionar, ¿cierto? Donde ustedes describen la propuesta. Y adicionalmente, también me entregan a esa propuesta un pequeño producto o muestra de ese proyecto. ¿Estamos claros? ¿Sí estamos claros? Sí, profe, perfecto, sí. Muy bien. Y ya como
para añadir a este trabajo con la propuesta escrita y la entrega del producto lo vamos a socializar en clase, ¿cierto? Le vamos a mostrar a los compañeros, le vamos a compartir el producto audiovisual, vamos a hacer una pequeña presentación muy simple, muy sencilla, para que nuestros compañeros pues vean nuestros trabajos y podamos como generar también retroalimentación. ¿Listo? Ese es el trabajo final. Pues el último de acá. Bueno, entonces estamos todos de acuerdo. Sí, profe, yo sí. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces, calendario en mano, por favor. Yo aquí les voy a decir de que estas exposiciones tienen que empezar a partir del 16 de septiembre. Haremos exposiciones en los encuentros que hagamos acá a través de esta plataforma. Por cada encuentro haremos 2, en su efecto 3, pero preferiblemente de a 2. Listo, para tener tiempo de conversar, de hacer retroalimentación. El 16 de septiembre cae dentro de 15 días, ¿cierto? O sea, dentro de 15 días deben empezar las exposiciones. Entonces yo las coloco de una vez acá para que tengamos en cuenta esto acá. Hemos hecho la proyección de que las exposiciones se van a demorar 2 por cada clase, creo que son como 9 o 10, nos demoraremos más o menos 5 clases haciendo las exposiciones, todo el barrido, listo. Y empezamos el 16 de septiembre. O sea, que iríamos del 16 de septiembre pongan hasta el 14 de octubre, más o menos. Nos gastaríamos hasta el 14 de octubre, la segunda semana de octubre, terminaríamos, creo que este ciclo de exposiciones, ¿cierto? Teniendo en cuenta eso, para el resto de las fechas de estas actividades. Los foros de discusión, como les dije, son espacios para generar debate con base en una temática, en un tema, en una idea, un concepto, en fin, donde vamos a conversar y a debatir fuertemente frente a ese tema. ¿Listo? Entonces, y teniendo en cuenta que estos foros les vamos a dar un espacio de 8 días para que ustedes accedan y participen en él. En ese sentido, chicos, miren todo lo que hay acá en las actividades, qué fechas proponen para la realización de los foros, el análisis y el proyecto final. Pues el trabajo final, este trabajo de acá. Profe, el primer foro podría ser de las exposiciones y que empiece la semana que terminan, ¿no? O sea, que empiece la semana del 14 de octubre, más o menos. Sí, hasta la siguiente. Vamos a colocar acá lo que dice Paulina. Pues digo yo. Vamos a colocar acá y ya debatimos si sí o si no. Pues ya tomamos decisión. 14 al 21. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? ¿Cómo ven esa fecha? A mí me parece bien. A mí me Sí, parece Sí, bien, está profe. bien. Sí, yo también. Muy bien, listo. Bueno, Paulina, miramos bien la posibilidad de que ese primer foro sea de las teorías, como tú nos planteas, ¿cierto? Sí, profe. Ok, miramos bien si podemos incluir que ese primer foro sea como digámoslo así, redondeando lo visto en las teorías. Muy bien, ese segundo foro, ¿cuándo lo hacemos? Profe, pues no sé, necesitaríamos el tema. Entonces, no sé, digamos, Porque el tema. pues, o sea, me refiero a como, porque si vamos a hacer uno de las exposiciones, que son los temas como que vamos a hablar antes del foro, necesitaríamos como otros temas para hablar en el siguiente. Entonces, no sé cómo estén organizadas las clases. No, está bien. Lo que pasa es que, Paulina, lo siguiente para que todos entendamos bien la dinámica
la dinámica de participación en los foros y las preguntas o tópicos a tocar. Por lo general se haría una pregunta, una premisa, ¿cierto? Para tener un mejor norte en cuanto a la discusión. Y obviamente, Paulina, cuando hagamos este segundo foro, si vamos a preguntar algo es porque ya vimos el tema. Entonces no es de temer de que, bueno, ¿será que este tema no lo hemos visto? No. O sea, no tiene pierde. Lo que te quiero decir es que va a seguir teniendo este mismo rango de tiempo con la garantía de que en la organización de este foro 2 vamos a preguntar algo de lo ya visto. ¿Sí me entiendes? Sí, profe, No, sí. tu pregunta es muy válida, claro, pero es, en este momento, o sea, queda difícil decir qué tema va a entrar ahí porque hay muchos temas que tenemos en estos momentos. Tengo en estos momentos una gama de temas que proponerles. Pero de hecho, yo también les... No, no, pero Hola, sí. yo no decía como qué temas van a entrar, sino como cuántas clases deberíamos ver antes de, para poder tener un tema, pues tener los temas, o sea, tener de qué hablar diferente, pues. Es indiferente en ese sentido. Entonces, si ustedes quieren hacer el foro del 21 de octubre, del 21 de octubre al 28, así seguidito, no hay ningún problema porque vamos a conversar de algo de lo ya visto. Pero ¿cuál es la idea? Que las actividades también ayuden a refrescar un poco en términos de que haya mucha tarea, ¿cierto? O sea, lo que quiero decir es que si ustedes quieren seguir así derechito, haciendo el segundo foro, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero la idea es descansar un poco, pues de dar un tiempo, pues de descanso, de refresco, pues a la actividad. Entonces, bueno, ese foro, de acuerdo a lo que estamos diciendo en este momento, ¿cuándo lo hacemos? Profe, me parecería bien como hacer los foros así seguidos, tipo el segundo en la semana del 21, para darle más espacio a los otros dos trabajos que sí son como más galludos. Ok, Porque esos tres primeros son relativamente sencillos, en cambio los otros sí son como más galluditos. Podría darle más tiempo, si hacemos los dos foros seguidos, para que le dé más tiempo al análisis y al microproyecto. ok, muy bien. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿O quieren obtener mi opinión o qué? Frente a Yo eso. estoy de acuerdo con Carlos. Ok, ¿qué opina el resto? Profe, sí, puede ser así también. Sí. A mí también me parece. Ok. Bueno, entonces no importa mi opinión. Les comento qué pienso yo. O dejamos así. Sí, Sí, profe, cuente. Cuento. Muy bien, yo opino que, vean, la dinámica de los foros es muy chévere, muy interesante, muy participativa, y ustedes uno se compromete y se apropia tanto de los escenarios de discusión que le va depositando tiempo, ¿cierto? Sin embargo, yo consideraría que sería mejor que ustedes tuvieran un momentico de refresco conceptual, de descanso en ese sentido, para darle paso al otro foro y yo se los da la propuesta para colaborarles como en eso y para que los foros tengan muy buena participación y haya muy buena intervención. Ustedes lo proponen del 21 al 28 y yo se los propondría del 28 al 4, del 28 de octubre al 4 de noviembre. O sea, se les corre una semana, yo lo correría una semana más. Pero bueno, se los dejo a su consideración. O mala idea haber hablado. ¿Qué opino?
Muchachos, están pensando. Profe, pues a mí cualquiera de las dos opciones me parece bien. Igual, pues, o sea, Profe, si es, yo pienso que sea cuando más, Bueno, ¿cómo hola? Les escucho. dale, dale. no, que como el profe lo considere más conveniente, pues es el que conoce los temas y cuánto tiempo nos vamos a tomar Pues, o sea, como viendo de las cada dos uno. formas está bien. Pues, pero me parece a mí que, dado también las ocupaciones de ustedes y lo que implica también participar en un foro, porque es que un foro es chévere, no es que sea fácil, pero de ahí está la calidad de sus respuestas. Ustedes tienen cosas que hacer. Un foro, muchachos, ya va a estar abierto durante 8 días. Mire que depende en gran medida también de la interacción de ustedes, porque uno puede colocar el foro un día y resulta que ese día nadie participó, nadie ha presentado, nadie ha respondido nada. Yo cómo le voy a retroalimentar al compañero si no ha respondido nada, o a cualquiera. Entonces se va corriendo el asunto. Y no solamente es de responder la pregunta, sino también responderle a algún compañero a modo de comentario. Pues porque para eso también vamos a tener una rúbrica de calificación de los foros. Yo les voy a explicar cómo se van a calificar los foros. Entonces yo les recomiendo que, porque siempre ha pasado así, que por allá en el del 14 al 21, el 17, al 16 al 17, apenas están empezando a responder. Y a veces terminan todos atareados. La idea es que desde el primer día respondan, ¿cierto? O lean por lo menos desde el primer día la pregunta, ya para que al segundo día se piense en la respuesta y así. Entonces, por eso les había propuesto de que se refrescaran con lo del primer foro, perdón, una semana más y ya la semana que sigue, el segundo foro. Pero bueno, lo dejo a su consideración, lo dejo a la consideración de ustedes. ¿Qué opinan, chicos, entonces? Profe, pues a mí me parece que el 28, pues teniendo en cuenta eso, mejor el 28. 29. No, sería ¿Qué? No, sí, 28. 28 Es de 28, octubre a sí. 4 de noviembre, bueno, pero ¿qué dice el resto? Sí, profe, hágale. Yo también, pues, sí, lo mismo. Ok, y el resto, muchachos. Necesito consenso. Sí, profe. Ok. Y el resto, muchachos, consenso. Sí, profe. 28 de octubre a 4 de noviembre, muy bien. Calendario en mano, por favor, ya vamos a acabar. Sigue el análisis de la producción colombiana. Este análisis de la producción ustedes me la entregan a mí, me la envían al correo, pero también vamos a tener, es un espacio de discusión o de diálogo más bien, en clase, como para mostrar, profe, vea, nosotros hicimos este análisis, hice este análisis, hallé esto, encontré aquello, para conversar, ¿cierto? Obviamente se califica solamente el análisis, pero es bueno poner en común este trabajo. ¿Cuándo consideran ustedes que podemos entregar este análisis? Nos queda el 11, el 18, el 25 de noviembre y diciembre. ¿Qué opinan? Profe, yo digo que de pronto alguna de las dos últimas semanas de noviembre para tener tiempo de hacer las asesorías del microproyecto en diciembre y pues entregarlo. Listo. Entonces, Ok. ¿qué dice el resto? Muchachos.
Lo que dice la compañera Para mí está bien. sería el 18, el 18 o el 25. No sé, alguno de esos dos, pues alguna de esas 2 semanas. A mí me parece que el 18 queda bien. Ok. ¿Quién más dice que el 18? ¿Qué opinan? A mí también me parece que el 18, profe. Sí. Bueno, el resto, muchachos. Sí, profe. ¿Todos están de acuerdo que el 18 de noviembre? Sí, pero Listo. Muy bien. Y bueno, y este trabajo, que es el final, ¿cuándo lo entregaríamos? Nos queda faltando entonces 25 de noviembre, 2 de diciembre, 9 y 16. Miremos calendario. Profe, el 16, no, que es la última semana. Lo que pasa es que de pronto hay mucho más flujo de trabajo, pues no hay ningún problema. Pues ya, en términos para tener tiempo de calificarlos y todo. Igual, Bueno, profe, nosotros le vamos a ir mostrando avances, ¿no? Como de lo que vamos llevando y ya usted con la retroalimentación pues puede ir también sí, yo, calificando y eso. sí, muy bien. Yo les iba a sugerir que entre el 9 y el 16 de diciembre. ¿Qué opinan? Sí, está. Profe, sí, los que podamos entregárselo antes y ya el que le dé hasta el 16, que se lo entregue el 16. El 9 y 16 de diciembre. Listo. Muy bien. ¿Estamos todos de acuerdo con esta concertación de evaluación, muchachos? Vamos Sí, QAP con profe. él. Muy bien, esto lo van a tener en el Drive también, ¿listo? Bueno, muy bien. A manera entonces de cierre, muchachos, ¿cómo les pareció el encuentro de hoy ya para que nos vayamos? ¿Cómo pinta la asignatura? ¿Cómo ven la dinámica? Profe, muy bien. A mí me parece muy interesante. Esperemos que podamos verlo tranquilo y que no suceda nada extraordinario. Claro que sí. Muy bien, Laura. Muy bien, ¿alguna pregunta, inquietud puntual? No hay más preguntas. Bueno, muchachos, entonces recuerden que esta semana voy a habilitar la carpeta del Drive, la voy a organizar bien. Dentro de 8 días les muestro, les voy a dar pues como un pequeño recorrido por la carpeta para que ya nos familiaricemos cada vez más con ella. A ustedes les va a llegar al correo una invitación para abrir la carpeta, le dan clic, simplemente eso, y ya van a tener todos los recursos ahí. Y bueno, muchachos, no siendo más entonces, nos vemos dentro de 8 días. Mucho ánimo, mucha motivación y muchas gracias por el espacio de hoy. Chao, Gracias, profe, gracias. profe. Chao, chicas. Chao, muchachos. hasta luego, Gracias. profe.